¿Qué es una empresa? Una pregunta que pareciera irrelevante, pero pienso que ningún emprendedor puede dejar de lado para comprender realmente qué es lo que debe hacer en lo cotidiano. Pareciera una pregunta teórica, pero en lo concreto siempre se ve la necesidad de tener un concepto de empresa. Lo que voy a hacer es revisar a través del libro de Douma que cito al final, como una guía para críticamente definir lo que puede ser un concepto adecuado de empresa. El razonamiento comienza primero definiendo lo que es escasez. Esto es básico en economía. Siempre existe la escasez y eso es algo que está impregnado en todos los razonamientos. Hay veces que las decisiones parecieran que tienen implícito un concepto contrario. Eso después lo vamos a ejemplificar. Hay que tener siempre en cuenta que aun cuando pareciera que la gente que tiene todos los recursos materiales disponibles pareciera que en este caso no se da el principio de escasez, siempre existe. Desde el punto de vista económico y por la naturaleza del hombre, siempre existen recursos escasos, al menos el tiempo es un recurso escaso para disfrutar de cualquiera de esas cantidades de recursos materiales. Y específicamente en lo que hace a la economía del emprendimiento y a la generación de innovaciones, el talento también es un recurso escaso. Y aún los países que tienen muchos talentos lo tienen como limitación y hay escasez de ese tipo de recursos y cada vez es más valorado. Teniendo en cuenta que siempre existe escasez y esto más allá de ser simplemente un concepto básico en economía y que lo vamos a ver cuando no se usa las restricciones que impone en la toma de decisiones, el razonamiento de qué es una empresa comienza y debe comenzar con Smith y la división del trabajo. La teoría de las riquezas de las naciones, según Smith, tiene que ver con la división del trabajo en principio. Lo más importante empieza con la división del trabajo. ¿Qué es esa división del trabajo? Todo el mundo sabe que es partir tareas en pedazos. Es como cuando uno tiene que resolver un problema, una técnica es partirlo en pedazos. De eso se trata la división de trabajo, pero no solamente que es un fenómeno que podemos mirar así como Smith lo miró en la fábrica de alfileres, sino también hay que tener en cuenta que lo miró en el mercado. Es decir, por eso se dice que es un fenómeno que está generalizado en la sociedad, porque no solamente se hace la división de trabajo en las tareas que originariamente estuvieron dentro de una familia, sino que también existe la división en el mercado, es decir, entre empresas. Dentro de las empresas se va haciendo especialización en la medida que crecen y en el mercado también se van haciendo divisiones de trabajo entre empresas. Eso hace que muestre Smith cómo es la riqueza de las naciones, porque esa división del trabajo genera un aumento de productividad. ¿Por qué se aumenta esa productividad? Porque cada parte que se dedica a una parte de ese trabajo, cada individuo o cada recurso que se dedica a una parte de ese trabajo, genera una especialización. Y esa especialización se debe a que se aumenta la destreza individual. Esto está escrito en el libro de Smith. Hay un ahorro de tiempo en la parte de cambiar cada tarea, es decir, si un individuo tiene que cambiar de una tarea a otra, cuando hay individuos especializados, o sea, hay un ahorro de tiempo, no es necesario que esté cambiando entre una tarea y otra. Y luego que estos individuos que se especializan van ideando, como decía Smith, máquinas para facilitar el trabajo. Es decir, un individuo que se especializa se va
cada vez pensando mejor y se va especializando y va pensando cada vez mejor cómo hacerlo de una manera más fácil, porque obviamente llega un momento en que lo aburre o se satura o trata de ver cómo se automatiza. Eso es lo que esos son los 3 puntos que decía Smith de por qué esa especialización genera un aumento en la productividad. Esa especialización, en términos técnicos, se llama economía de especialización, y esa es la productividad que genera la división del trabajo. Hace que ese trabajo tenga ahorros en tiempo, en recursos, y al mismo tiempo hay un costo. Es decir, hay especialización, los individuos, entre los individuos y las empresas, se ahorran en términos de productividad creciente, se ahorran recursos. Eso hace que los individuos especializados puedan hacer transacciones entre ellos, esas transacciones que son mutuamente beneficiosas. Eso ya es un concepto que después también lo vamos a reiterar en otro tema. Pero esa especialización hace que tenga no solamente esa ventaja de hacer algo más productivo la especialización, sino que también tiene un costo. Y ese costo es el costo de la no especialización. Es decir, la forma de actuar de un individuo especializado es que está restringido para poder actuar en otras tareas más flexiblemente. Es decir, la posibilidad de actuar flexiblemente es el costo de la especialización. Esa alta performance de la productividad que señalaba Smith es necesaria para desarrollarse y al mismo tiempo exige esa especialización. Eso hace que se restrinja, que tengamos este costo de la no especialización, que se restrinjan las opciones para tareas. A nivel individual existe un límite de esa especialización cuando hay un intercambio entre la satisfacción de la alta performance y la insatisfacción de la imposibilidad de aplicarse a otras tareas. Entonces genera aburrimiento, frustración. Esto lo cuenta Smith también. Ese límite es uno de los límites que tiene la especialización, el límite individual. Está también el otro límite que es organizacional, que ya después también lo veremos. Entonces, como síntesis de lo que hemos desarrollado hasta ahora, sabemos que en un mundo de escasez, para lograr mayor productividad es necesario que se divida el trabajo, y esa división del trabajo genera una especialización, que es la que conlleva a la mayor productividad, pero tiene costos. Y ese costo es, por ejemplo, este costo de inflexibilidad. Pero hay otro costo y otro límite que es importante, que es el costo que genera la necesidad de coordinar. Ante esa necesidad de coordinar de individuos especializados, hay 2 formas de hacer esa coordinación. Y es lo que Coase resalta en su trabajo. Entonces, las transacciones que son importantes y que son sobre las que se tiene mayor rendimiento, las que capturan el rendimiento de la mayor productividad, es decir, los individuos especializados generan mayor productividad y esto se efectiviza en las transacciones entre individuos especializados. Ahora, hay algo que tiene que coordinar esto, es decir, en la fábrica de alfileres alguien tiene que coordinar a individuos especializados, algo que automáticamente lo hacía un individuo si hacía todas las tareas. Y en el mercado también alguien tiene que coordinar las tareas especializadas, porque si no es obvio que nadie va a estar produciendo, cada parte tiene que saber qué va a estar produciendo, cuáles cantidades va a estar produciendo y calidades va a estar produciendo, en coordinación con otras. Entonces, ¿cómo se hace ese mecanismo? ¿Cómo se hace esa coordinación? ¿Cuáles son los mecanismos para coordinar esa especialización? Hay 2 mecanismos de coordinación básicos, los precios y las reglas. Precios y reglas. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque tan específico como lo estoy diciendo no suele encontrarse.
pero efectivamente son los dos mecanismos de coordinación, precios y reglas. El sistema de precios, esto ya lo expresa Hayek y lo hemos explicado en el famoso paper de El conocimiento en la sociedad. El sistema de precios es un sistema donde no hay ninguna necesidad de contacto personal. Los precios tienen toda la información necesaria para que el decisor genere la decisión de las transacciones. Y esto básicamente es efectivo, es así, en mercados determinados. Por supuesto que es donde hay mucha información. Eso ya ahora lo vamos a tratar específicamente. En el mercado de valores es un mercado donde puede efectivamente encontrarse esto y solamente la gente compra en el mercado de valores o en el mercado de ganado, en las ferias de ganado o en los mercados agrícolas, donde simplemente uno puede por internet, en cualquier conexión virtual, uno puede realizar una transacción sin conocer con quién está realizando esa transacción. Son mercados, por eso se dice que son mercados impersonales. Estos ejemplos de esto y de la forma automática con que funcionan este tipo de mercados por el sistema de precios están dados muchas veces por economistas como Hayek o Friedman, y verdaderamente funciona así en este tipo de mercados. La cuestión es que ¿por qué no todas las transacciones están coordinadas por ese sistema de precios? Y ese es el tema uno de los temas específicos de Coase. Coase dice, ¿por qué no todas las transacciones se coordinan por el sistema de precios? Ante esto responde Coase que dentro de una empresa, preguntándose en realidad por qué existe la empresa, y hacia ahí ya vamos, un trabajador no hace una tarea y después otra por el sistema de precios, porque el sistema de precios dice ahora es más barato hacer esto y hágalo. Se lo dice a alguien que está dentro de la empresa, es decir, hay una decisión jerárquica, no está el sistema de precios. Entonces, Coase recalca que el sistema de precios tiene un costo, cosa que no se supone en la economía convencional. El costo ese de usar el sistema de precios es el cual hace que los precios que uno conoce del mercado no son los precios relevantes, porque son costos de buscar la información, definir contratos, hacerlos cumplir. A todo eso le llama costo de transacción. Ese costo de transacción existe tanto dentro de las empresas como en el mercado. Es decir, las operaciones se coordinan entre ambos sistemas por reglas, dentro de una organización por reglas o por el sistema de precios, y siempre hay un costo de transacción en cualquiera de esos dos sistemas de coordinación. ¿Cuál es la cuestión? Que hay una decisión de hacer tareas dentro de la empresa o fuera de la empresa, y esas tareas por las cuales existe la empresa son aquellas que tienen un costo de transacción menor. Entonces, entre esos dos sistemas alternativos de asignación de recursos, las tareas se hacen dentro de la organización o fuera de la organización según el costo de transacción. ¿Qué quiere decir dentro de la organización? Quiere decir que una empresa aprovecha para asignar recursos más barato y lo hace, porque tiene costo de transacción menor, lo hace adentro. Si no, se hacen transacciones de mercado. ¿Qué son transacciones de mercado? Son transacciones que no necesitan una empresa. Es decir, cuando yo compro algo, lo estoy comprando individualmente sin ser una organización, lo compro en el mercado a cualquier postor. Ejemplo concreto para que se entienda es, si yo necesito la limpieza del negocio, lo puedo hacer contratando un personal en forma permanente, eso es decir, adentro de la empresa, o puedo todas las mañanas asignar una cantidad específica de dinero en una pequeña subasta, las horas de limpieza para una hipotética cola de personas que está buscando esa transacción. Esa sería una transacción de mercado. Contratar un empleado adentro de la empresa sería una transacción dentro de la empresa. El principio marginal
se sigue aplicando y eso es lo que quiere mostrar Coase, que el principio marginal quiere decir que está dentro de la teoría convencional, donde está esto de comparar el costo de transacción y dentro y fuera. El marginal habla del último peso gastado, que es un criterio básico en economía, pero de eso se trata, es decir, que sigue siendo parte de la teoría convencional esta teoría de los costos de transacción, es decir, que no solamente como mecanismo de coordinación y de asignación de recursos son los precios, sino también las reglas. Esta teoría es complementaria a la teoría convencional, no es contrapuesta. Entonces, habíamos hablado de que este costo de transacción se refiere a que es el costo de usar el sistema de precios y básicamente tiene que ver con información. Si yo tuviese una información perfecta, completa, todo el sistema de precios podría hacer las transacciones. Eso es lo que muestra Coase. Entonces, la cuestión es que la teoría de los costos de transacción define cómo la información se comunica entre las partes de una transacción y ahí es donde está el sistema de precios, que es donde funciona y el precio es verdaderamente toda la información que se necesita. Esos son los mercados competitivos donde no hacen falta demasiadas reglas. Y por el contrario, cuando el precio no es suficiente para tomar decisiones en las transacciones, donde empiezan a funcionar las reglas y ahí es donde hay oportunidades para generación de empresas. Entonces, el mercado en extremo, y para ser simplista, es un sistema donde predomina el sistema de precios, y la organización es, en extremo, es el sistema donde coordinan por reglas. La realidad, obviamente, que es una mezcla. En el mercado hay miles de reglas y en la organización en algunas organizaciones grandes podría armarse cierto sistema de precios, pero cuando hay organizaciones grandes donde los distintos departamentos pueden competir por un presupuesto o algo por el estilo. O hay mercados de trabajo dentro de las organizaciones. La cuestión es que tenemos que identificar, y qué es lo que sacamos de todo esto, que hay dos sistemas de asignación de recursos. El sistema de precios por un lado y las reglas por el otro. Son dos casos extremos que sirven como herramienta para mirar y tomar decisiones sobre las organizaciones y para definir específicamente qué es lo que hace una empresa y cómo existe y qué es. Entonces, esto de la información básicamente es lo que hace que yo pueda definir distintos tipos de transacciones con mayor o menor información y si lo hago por un sistema o por otro. Ya sabemos también que el sistema económico, según la información que se maneje, es cómo se hacen las cosas, si más por mercado o por empresas. Y en un extremo, la información perfecta es la del modelo competitivo teórico, pero también hay otros extremos donde los costos de transacción son tan grandes y las reglas son tan malas que no pueden haber mercados o no pueden haber transacciones, se limitan las transacciones. Ya sabemos que el extremo del modelo competitivo se aplica solamente a un grupo pequeño de mercados y en el otro extremo el costo de transacción, cuando se hace demasiado grande, imposibilita la existencia de esos mercados y de organizaciones. Entonces las organizaciones podemos concluir que solucionan la coordinación cuando hay problemas de información en el mercado y no puede afrontarse por el sistema de precios. Pero tenemos que tener en cuenta que las reglas pueden ser malas, no pudiendo ayudar al sistema de precios e imposibilitando la generación de mercados o debilitar las transacciones en un mercado hasta poderlo hacer desaparecer. Ahora, habiendo hablado esto, es decir, tenemos dos sistemas de asignación, precios y reglas. Hemos visto que hay una mezcla en la realidad, pero esa mezcla está dentro de un entorno mucho más grande. Ese es el entorno institucional. Las reglas, que son instituciones, de eso estamos hablando. Esto es una temática que está mucho en North, pero es la que se genera a partir de Coase. El entorno institucional, ¿qué tiene ¿dónde lo miro esto? El sistema de precios, hay muchas reglas para donde está el sistema de precios.
No se define el sistema de precios y los mercados en un vacío institucional, hay un conjunto de reglas. Esas reglas son las que dicen qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Hay miles de reglas sobre las cuales existe el mercado y ese sistema de precios automático. Si no, no habría forma de que existiera. Así es como nació históricamente los mercados, con un conjunto de reglas que posibilitó luego el automatismo del sistema de precios. Es decir, que no hay un idealismo de no existencia de absolutamente nada y empieza el sistema de precios. Todo lo contrario, son las reglas las que posibilitaron la existencia de un sistema de precios que después posibilitó unas transacciones y un sistema de asignación de recursos impersonal. La tecnología y el conocimiento también es un producto de esa dinámica y algo que tendrá que ver con una teoría específica que después vamos a explicar, pero hay una dinámica tanto en el sistema de precios como en las reglas. Es decir, la tecnología influye en esto y el nivel de conocimiento influye en cómo opera el sistema de precios y las reglas, las instituciones de una sociedad, como asignadores de recursos, por supuesto. La mayoría de los intercambios de un mercado no podrían estar efectivamente realizados si no hubiese todo este entramado institucional para garantizar el intercambio impersonal. Ya habíamos dicho que las reglas pueden ser malas incluso para aumentar el costo de transacción, es decir, que los costos de transacción podríamos decir que se deben a imperfecciones en el sistema del mercado, pero también a imperfecciones en el sistema de reglas, en el sistema institucional. Otro elemento a considerar es el conocimiento, que habíamos dicho, que influye tanto en el sistema de precios como en las reglas, es decir, el nivel de conocimiento de una sociedad. Y hay que tener en cuenta que esto es un bien público, tema específico que vamos a tratar en otra oportunidad, el concepto de bien público. Y esto hace que sea relevante las intervenciones de buenas reglas para la asignación de recursos, sobre todo cuando hay inexistencia de mercados o hay imposibilidades de realizar transacciones en ciertos mercados. Para concluir, la definición de una empresa. ¿Qué es entonces una empresa? Vimos que las reglas, podríamos decir que la organización es un conjunto de reglas, es una regla, en el medio de un entorno gigantesco de reglas, que también genera un sistema de precios y que posibilita un sistema de precios que también puede ser automático, y eso es útil que sea automático. También podríamos decir que es un mecanismo complejo, la organización, la firma, la empresa, un mecanismo complejo donde se realiza producción, comparando costos de transacción frente al sistema de precios, es decir, frente al mercado. Es decir, se pueden hacer transacciones en el mercado o dentro de un sistema cerrado que sería la empresa. Y esto se hace adentro cuando el costo de transacción es menor. Y esa decisión de hacerlo afuera o hacerlo adentro es la que tiene que ver con esto de integración vertical de las transacciones. Integración vertical en el sentido de que se hace todo adentro. Se integra verticalmente porque verticalmente en el proceso de hacia atrás o hacia adelante, en las transacciones de la empresa, se pueden integrar dentro de la firma cuando el costo de transacción es menor. Luego hay otras teorías específicas que están relacionadas, que habla de la empresa como nexo de contratos, nexo de objetivos, nexo de relaciones de agente y principal, procesador de planes y estrategias, y otras teorías que tienen que ver, que esto la vamos a ver también, todas estas las vamos a ver, pero están muy relacionadas con esto que estamos hablando, que es la de procesadora de conocimiento, y esas serían las teorías evolutivas. Bueno, con esta primera parte estamos abriendo la discusión de qué cosa es una empresa y la aplicación de estos conceptos podríamos hacerla en casos particulares, pero ese es otro video.